Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana, escuche Magazine Ciudadano, el programa de opinión más importante de la radio Guajira. Siempre con temas de importancia y actualidad. Mi gente, ustedes, lo más grande de este mundo. Magazine Ciudadano, periodismo con personalidad y profesionalismo. Bueno, en estos momentos hacemos contacto con el doctor Sergio Fajardo, candidato a la presidencia de la República de nuestro país, PH en Matemáticas de la Universidad de Wisconsin-Madison, gobernador de Antioquia del 2012 al 2015 y alcalde de Medellín del 2004 al 2007. Bienvenido, doctor, a La Guajira y a toda nuestra audiencia. Muy buen día, un gusto conversar con ustedes y un saludo especial para toda la audiencia. Oye, una pregunta curiosa. ¿Cómo un matemático decide dedicarse a la actividad política? No es usual en nuestro país. No es usual y además pues yo era profesor titular de matemáticas ya en la Universidad de los Andes en Bogotá y en la Universidad Nacional en Bogotá, pero tomé una decisión con un grupo de personas amigas en mi ciudad natal, en Medellín, que nos cansamos de decir hay que hacer esto, todos tratábamos de aportar, yo insistiendo permanentemente en la apuesta por la educación, por la ciencia, por la tecnología, por la innovación, por el emprendimiento, la cultura, el desarrollo productivo, para construir una sociedad justa. Pero todo eventualmente terminaba en hay que hacer esto, pero cuando uno dice hay que hacer esto, ¿a quién le está diciendo que lo haga? Y es a los políticos. Después de todo, los políticos, gústenos a nosotros o no nos gusten, son quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad. Tiene mucha razón. Hace 18 años. Sí, adelante. Hace 18 años, y con ese grupo de personas amigas de diferentes sectores sociales, regresé a mi ciudad y dijimos, vamos a hacer política, vamos a construir un movimiento cívico independiente, vamos a ganar las elecciones, vamos a llegar al poder y vamos a transformar nuestra sociedad, y lo hicimos. Empezamos en Medellín a pie, con 0 pesos, sin comprar un voto como nunca hemos hecho, caminando, y fíjate cómo vamos ahora. Así es, doctor. Mire, su propuesta estructural, el tema central de su propuesta es, casualmente, la educación. Usted permanentemente en sus trinos hace conocer que la universidad es el espacio donde confluye la educación, la ciencia, la tecnología, el talento. Los jóvenes están en su propuesta política para el país. Y eso tiene mucho que ver con el departamento de La Guajira, doctor, porque tenemos en el país uno de los territorios con el peor formato y con los peores niveles en temas de calidad educativa. Y de hecho, incluso la Universidad de La Guajira, ya hablando de educación superior, es un ente que funciona a remolque. No tiene financiación y hoy está atravesando una grave crisis a partir de este problema. ¿Qué propuesta particularmente tiene usted para La Guajira en este sector? Voy a empezar con algo que habitualmente no se empieza o no se menciona cuando se habla de La Guajira, porque en muchas partes admiran a La Guajira como un territorio lejano, remoto, asociado con muchos males, desde esa mirada central, ¿cierto? Y yo he dicho, lo primero es, y lo digo, y lo he dicho ya en todas las oportunidades que he estado en La Guajira, que son varias, en La Guajira está la gente con la capacidad para liderar la transformación de La Guajira. Porque muchos piensan que es que mandar uno de otras partes para que arregle un problema allá. Y allá está la gente con la capacidad que está de sobra. Ahora, el reto con La Guajira es cómo llegamos y cómo interactuamos el gobierno nacional con los gobiernos locales de manera transparente. Que no sea una negociación política habitual, donde se negocia, en Bogotá le entregan unos recursos a unos políticos que después van y reparten una parte a sus amigos, otra parte va para el bolsillo y para La Guajira, y esto vale en general para todo Colombia, no queda los recursos que necesita el departamento. Nosotros, oímos a Sergio Fajardo, que ya ha sido alcalde, que ha sido gobernador y que significa estar en un territorio de esa naturaleza, convocamos al mundo de La Guajira, convocamos a todos los que tienen responsabilidad con La Guajira, a los congresistas, al mundo de la educación, a los gobernantes, y los convocamos a discutir delante de toda La Guajira cuáles son los temas de educación que necesita La Guajira, porque la educación no es la misma por todo el territorio, cómo es la relación con la comunidad guayú, en cada territorio cuáles son las condiciones
diseñamos y organizamos en el plan de desarrollo los proyectos productivos que vamos a hacer en La Guajira. Todos y cada uno de los guajiros lo van a ver, quién tiene la responsabilidad, y una palabra que es fundamental en todo esto, seguimiento para que no se pierda un peso. De qué forma nosotros entramos y revisamos todos y cada uno de los compromisos, y yo como presidente me comprometo con La Guajira a que no se pierda un peso, que trabajamos juntos, que los guajiros que tienen capacidad lideran los proyectos articulados con el gobierno nacional apoyándonos, asumiendo responsabilidad con todas las personas. Esa es la forma general de gobernar y mirar los proyectos educativos en cada región, pero proyecto reeducativo siempre va de la mano de proyecto productivo, que es la actividad donde se genera el empleo para la gente. Miramos la zona de informalización, cómo podemos formalizar, qué recursos se necesitan para el desarrollo agrícola, agroindustrial en el territorio, cuáles son, y esto es muy importante para La Guajira, porque ahora estamos hablando de riquezas del territorio y siempre se está hablando de energías renovables, no convencionales, de energía eólica, de energía solar, por ejemplo. ¿Dónde son los territorios? ¿Cómo va La Guajira? Cualquier proyecto de esta naturaleza que se vaya a desarrollar, ¿dónde está el conocimiento que los guajiros pueden tener para avanzar en todo ese camino? Esa es la forma como yo he gobernado. Sí, El y es, primer puesto en el índice de gobierno abierto, el primer puesto en transparencia internacional, el primer puesto en el manejo de las regalías, trabajamos sobre las regalías, y yo les aseguro que si no se pierde un peso en La Guajira, con los guajiros se pueden hacer cosas extraordinarias. bueno, fíjese, usted ha manejado un macro espacio en el tema social, económico y las posibilidades de desarrollo que tiene el departamento. Doctor Fajardo, pero fíjese usted, es un departamento sui generis por las condiciones ambientales y por las condiciones naturales que presenta. Tenemos un desierto allá en la parte norte extrema del departamento, en el municipio más grande del departamento, doctor Fajardo, donde las dificultades son todas. Es una población dispersa, la accesibilidad es totalmente negativa, no hay vías, pero ahí casualmente en ese sector es donde tenemos la mayor cantidad de nuestros potenciales para el desarrollo. Tenemos unas condiciones portuarias excelentes, una ubicación geoestratégica verdaderamente extraordinaria para interactuar con el Caribe continental, Europa, y tenemos unas condiciones para puertos naturales tremendas. Lo que necesitamos es inversión, pero el país, el gobierno no se ha decidido invertirle a La Guajira. Se han traído programas que enfrentan las grandes problemáticas del departamento, pero ni siquiera logran resolverlas. Una propuesta clave para el desarrollo de La Guajira es articular esfuerzos e inversión. La misma plata que produce La Guajira se podría utilizar para construir esas grandes infraestructuras que necesitamos para desarrollar estos sectores potenciales que tenemos, como el comercio, el turismo, la industria y todo lo que podemos mencionar en el departamento de La Guajira. Queremos un presidente que realmente mire a La Guajira como un polo de desarrollo. ¿Qué piensa usted de esto? Estoy totalmente de acuerdo. El reto político es, eso significa que La Guajira tiene todo el potencial. Eso es, lo que tú has dicho es perfecto. Estás describiendo la riqueza de La Guajira. El reto es cómo transformamos esa riqueza natural en esas condiciones en riqueza para las comunidades. Y ahí es donde entramos nosotros los que gobernamos, entendiendo esa riqueza, a qué le apostamos y cómo lo hacemos. Porque el concepto habitual es que se roban la plata y entonces se desaparece. Y por eso yo insisto desde el primer día con los guajiros. Articulamos los proyectos. ¿Cuáles son? A cada proyecto le tenemos que trazar una ruta, corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo participan las comunidades guayú dentro de todo ese desarrollo? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de inversión para identificar los proyectos y ponerlos a andar? Una de las condiciones que yo como matemático tengo y como gobernante, y por eso he sido escogido el mejor alcalde y el mejor gobernador, porque yo sé trabajar en el territorio. Discúlpenme que hablen esos términos que parecen inmodestos, pero es mi orgullo con lo que nosotros hemos hecho. Y eso es parte de lo que yo le quiero aportar con toda la gente a Colombia. Es cuál es el primer paso, quiénes son los responsables, este proyecto cómo se puede hacer, cómo podemos avanzar en esos puertos, la forma en que nosotros podemos ir priorizando, primero este, segundo este, en qué nivel está, quiénes participan, la comunidad cómo está involucrada, y de esa forma nosotros vamos avanzando. Todo el potencial está en La Guajira. Y ahora
que vamos hacia energías no renovables, pues la Guajira, allá han tenido el carbón, pero tienen el sol, tienen el viento. Entonces el reto es ponernos a trabajar y empezar a hacer que se vea uno, que los guajiros digan, mire que hicimos uno, empezamos a hacer esto y que todos veamos cómo se puede ir avanzando, pero que no sea esa desesperanza, que se promete y no se cumple. Ese es el reto y es un reto político. Todos esos los podemos articular nosotros, pero lo que nosotros tenemos que hacer y el Estado colombiano tiene que intervenir. Yo siempre cuando te estaba escuchando hablar, pues me acuerdo de la persona que me introdujo a mí en la Guajira, que ha sido quien ha reiterado, a mí me ha explicado todas esas cosas y pone él físicamente en el territorio Wilder, que siempre ha explicado lo que señalaste, que la Guajira, el país ha mirado a la Guajira como si la Guajira fuera un país andino, y la Guajira tiene esa relación con el Caribe, esa relación con las islas, con otras partes. ¿Cómo convertir todo esto en riqueza? Ese es el reto de la política, de la claridad, pero siempre tenemos que partir del talento guajiro, y siempre tenemos para cada cosa cuál es el proyecto educativo para que las personas de la Guajira sean los protagonistas de la generación de su riqueza. Porque lo que ha pasado, y doy un ejemplo, ya ha pasado allá porque hay muchos enclaves donde se genera la riqueza, se ignora el territorio donde está generándose esa riqueza, las personas que están en el territorio no son las que tienen la conducción de los proyectos y después llegan otros de otras partes a hacer todas las cosas. Entonces no generamos nada. Ese es el reto político. Y como yo no tengo que ir a darle puestos ni contratos a nadie, en La Guajira ni en ninguna parte, nosotros no tenemos que sentarnos con las personas que le han hecho el daño que le han hecho a La Guajira. Primero los guajiros y en todo el contexto de Colombia es una forma diferente de gobernar. ¿Cómo le asegura? Sí. Adelante, doctor. Sí. No, dime. ¿Cómo le asegura usted a territorios como el departamento de La Guajira, le garantiza usted los recursos? Si la corrupción es un monstruo, tenemos años de estar viviendo, mirando y viendo las consecuencias que trae este flagelo tan terrible para el país. Si las instituciones, principalmente el Congreso, no ha querido realizar las reformas de base o las reformas de fondo para reestructurar la justicia, para reestructurar la misma política, ¿cómo le garantiza un candidato a la presidencia a territorios como La Guajira que en su presidencia sí se van a hacer las cosas bien y sí va a haber transparencia? Por varias razones. Primero, porque yo las he hecho bien y con transparencia. Y lo que yo estoy diciendo no tiene que ver con que se me ocurrió para ganar la campaña. Es una forma de gobernar que ya he hecho y he cumplido la palabra. Empezando porque nosotros no pagamos un peso por un voto. Nosotros no pagamos para llegar y después no tenemos que llegar a robar, que significa puestos y contratos para nosotros. Eso es lo primero. Yo voy a ser el presidente de Colombia por mi trayectoria, por la forma como he gobernado, por mi experiencia, por la capacidad de trabajar con personas honestas, articularla y construir. Ese es el primer punto y ese es el más importante. Después, cuando usted no tiene que llegar a negociar, entonces puede llegar a transformar las relaciones y hacer, y yo doy un ejemplo. Yo fui gobernador de Antioquia. Antioquia tiene 125 municipios, muchos muy difíciles, pobreza, todas condiciones. Y con todos los alcaldes trabajé, a pesar de que el 95% de esos alcaldes estaban contra mí, pero le vamos a trabajar juntos, estas son las reglas. Aquí están los recursos, hicimos un acuerdo público con cada municipio. Lo que estoy diciendo, cuáles son los proyectos y garantizar que le hacemos seguimiento a todos y cada uno de esos proyectos y convocamos a la sociedad para que nos vean. Así es como trabajo yo. Si yo gano la elección, los congresistas saben que ganamos por lo que estoy diciendo, por lo que estamos hablando. Claro. Saben que es la sociedad, cuando me elige a mí, está eligiendo una persona que ha hecho de la lucha contra la corrupción un punto central de la transparencia. Yo le estoy diciendo, esto de que no hay ni un puesto ni un contrato, lo he dicho por todas partes. Cuando se ha elegido, los congresistas saben eso. Los voy a convocar a trabajar. Sin duda que hay que convocarlos a trabajar, es que los congresistas tienen una representación y tienen una obligación de cumplirla. Y yo los voy a convocar a trabajar, los voy a respetar, fíjense usted, los voy a reconocer, pero les digo, no hay ni un puesto ni un contrato, aquí no venimos a negociar, nosotros venimos a trabajar. Así como suena, así es como se pueden hacer las cosas, porque de lo contrario nos tienen metido el cuento de que tiene que ser al que darle la plata y que darle agua, entonces le estamos dando el desarrollo de la Guajira y de Colombia a unos, y así no, ¿por qué? A cuenta de que nosotros tenemos que ir a entregarle a ellos
mayoría de las personas, fíjense ustedes lo que les voy a decir, responden bien. Yo hice eso en la alcaldía y en la gobernación. Y la gran mayoría, así estuvieron en contra mía, pero cuando usted tiene las reglas claras, la mayoría responde bien, porque son inteligentes. Bueno, me tengo que despedir. Hombre, ya sí, es larguito y para nosotros también. Pero la última preguntita, doctor, ya para despedirnos. Bueno, la competencia por la presidencia de la República en este momento ha sido también, se puede decir, sui generis con respecto a las otras campañas. Nadie sabe quién va a pasar a la segunda vuelta. Hay polarización, hay enfrentamiento por la red, hay pasión. ¿Cómo se siente usted realmente para esa primera vuelta, doctor Fajardo? Pues bien, trabajando. Yo acostumbrado a lucharla. Cuando nosotros empezamos en Medellín, la primera encuesta que yo salía a cero. Y una semana antes de ganar la alcaldía de Medellín decían que yo quedaba tercero y le sacamos la votación histórica más grande y le sacamos más de 100.000 votos al segundo. Nosotros estamos acostumbrados a luchar y a trabajar, a mantener lo que nosotros somos, vivir de acuerdo a los principios, no desesperarse y mantener una línea de comportamiento. Eso es todo, trabajar. Me gusta, Y ser me gusta. respetuoso y serio. Me gusta su posición, doctor Fajardo, me gusta su sinceridad, me gusta su carácter y la manera como usted propone. Lo felicito y estaría muy de acuerdo, hombre, que una persona como usted pudiera llegar a la presidencia y convertir todas estas propuestas en realidades transformadoras para el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo para todos ustedes y la expresión que yo repito siempre, se puede. Hasta luego y de nuevo nos encontraremos más tarde. Bueno, cómo no, doctor, que esté muy bien. Gracias. Matemáticas de la Universidad de Wisconsin-Madison, gobernador de Antioquia del 2012 al 2015 y alcalde de Medellín del 2004 al 2007. Bienvenido, doctora La Guajira, y a toda nuestra audiencia. Muy buen día, un gusto conversar con ustedes y un saludo muy especial para toda la audiencia. Oye, una pregunta curiosa. ¿Cómo un matemático decide dedicarse a la actividad política? No es usual en nuestro país. No, no es usual y además pues yo era profesor titular de matemáticas ya en la Universidad de los Andes en Bogotá y en la Universidad Nacional en Bogotá, pero tomé una decisión con un grupo de personas amigas en mi ciudad natal, en Medellín, que nos cansamos de decir hay que hacer esto, todos tratábamos de aportar, yo insistiendo permanentemente en la apuesta por la educación, por la ciencia, por la tecnología, por la innovación, por el emprendimiento, la cultura, el desarrollo productivo, para construir una sociedad justa. Pero todo eventualmente terminaba en hay que hacer esto, pero cuando uno dice hay que hacer esto, ¿a quién le está diciendo que lo haga? Y es a los políticos. Después de todo, los políticos, gústenos a nosotros o no nos gusten, son quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad. Tiene mucha razón. Hace 18 años. Sigue adelante. Hace 18 años, y con ese grupo de personas amigas de diferentes sectores sociales, regresé a mi ciudad y dijimos, vamos a hacer política, vamos a construir un movimiento cívico independiente, vamos a ganar las elecciones, vamos a llegar al poder y vamos a transformar nuestra sociedad, y lo hicimos. Empezamos en Medellín a pie, con 0 pesos, sin comprar un voto como nunca hemos hecho, caminando, y fíjate cómo vamos ahora. Así es, doctor. Mire, su propuesta estructural, el tema central de su propuesta es, casualmente, la educación. Usted permanentemente en sus trinos hace conocer que la universidad es el espacio donde confluye la educación, la ciencia, la tecnología, el talento. Los jóvenes están en su propuesta política para el país. Y eso tiene mucho que ver con el departamento de La Guajira, doctor, porque tenemos en el país uno de los territorios con el peor formato y con los peores niveles en temas de calidad educativa. Y de hecho, incluso la Universidad de La Guajira, ya hablando de educación superior, es un ente que funciona a remolque. No tiene financiación y hoy está atravesando una grave crisis a partir de este problema. ¿Qué propuesta particularmente tiene usted para La Guajira en este sector? Voy a empezar con algo que habitualmente no se empieza o no se menciona cuando se habla de La Guajira, porque en muchas partes miran a La Guajira como un territorio lejano, remoto, asociado con muchos males, desde esa mirada central, ¿cierto? Y yo he dicho, lo primero es, y lo digo, y lo he dicho ya en todas las oportunidades que he estado en La Guajira, que son varias,
En La Guajira está la gente con la capacidad para liderar la transformación de La Guajira. Porque muchos piensan que es que mandar uno de otras partes para que arregle un problema allá. Y allá está la gente con la capacidad que está de sobra. Ahora, el reto con La Guajira es cómo llegamos y cómo interactuamos el gobierno nacional con los gobiernos locales de manera transparente. Que no sea una negociación política habitual, donde se negocia, en Bogotá le entregan unos recursos a unos políticos que después van y reparten una parte a sus amigos, otra parte va para el bolsillo y para La Guajira, y esto vale en general para todo Colombia, no queda los recursos que necesita el departamento. Nosotros, gobierno Sergio Fajardo, que ya ha sido alcalde, que ha sido gobernador y que significa estar en un territorio de esa naturaleza, convocamos al mundo de La Guajira, convocamos a todos los que tienen responsabilidad con La Guajira, a los congresistas, al mundo de la educación, a los gobernantes, y los convocamos a discutir delante de toda La Guajira cuáles son los temas de educación que necesita La Guajira, porque la educación no es la misma por todo el territorio, cómo es la relación con la comunidad guayú, en cada territorio cuáles son las condiciones. Diseñamos y organizamos en el plan de desarrollo los proyectos productivos que vamos a hacer en La Guajira. Todos y cada uno de los guajiros lo van a ver, quién tiene la responsabilidad, y una palabra que es fundamental en todo esto, seguimiento para que no se pierda un peso. De qué forma nosotros entramos y revisamos todos y cada uno de los compromisos, y yo como presidente me comprometo con La Guajira a que no se pierda un peso, que trabajamos juntos, que los guajiros que tienen capacidad lideran los proyectos articulados con el gobierno nacional apoyándonos, asumiendo responsabilidad con todas las personas. Esa es la forma general de gobernar y mirar los proyectos educativos en cada región. Pero proyecto reeducativo siempre va de la mano de proyecto productivo, que es la actividad donde se genera el empleo para la gente. Miramos la zona de informalización, cómo podemos formalizar, qué recursos se necesitan para el desarrollo agrícola, agroindustrial en el territorio, cuáles son, y esto es muy importante para La Guajira, porque ahora estamos hablando de riquezas del territorio y siempre se está hablando de energías renovables, no convencionales, de energía eólica, de energía solar, por ejemplo. ¿Dónde son los territorios? ¿Cómo va La Guajira? Cualquier proyecto de esta naturaleza que se vaya a desarrollar, ¿dónde está el conocimiento que los guajiros pueden tener para avanzar en todo ese camino? Esa es la forma como yo he gobernado. Sí, El primer puesto en el índice de gobierno abierto, el primer puesto en transparencia internacional, el primer puesto en el manejo de las regalías, trabajamos sobre las regalías, y yo les aseguro que si no se pierde un peso en La Guajira, con los guajiros se pueden hacer cosas extraordinarias. Bueno, fíjese, usted ha manejado un macroespacio en el tema social, económico y las posibilidades de desarrollo que tiene el departamento. Doctor Fajardo, pero fíjese usted, es un departamento sui generis por las condiciones ambientales y por las condiciones naturales que presenta. Tenemos un desierto allá en la parte norte extrema del departamento, en el municipio más grande del departamento, doctor Fajardo, donde las dificultades son todas. Es una población dispersa, la accesibilidad es totalmente negativa, no hay vías, pero ahí casualmente en ese sector es donde tenemos la mayor cantidad de nuestros potenciales para el desarrollo. Tenemos unas condiciones portuarias excelentes, una ubicación geoestratégica verdaderamente extraordinaria para interactuar con el Caribe continental, Europa, y tenemos unas condiciones para puertos naturales tremendas. Lo que necesitamos es inversión, pero el país, el gobierno no se ha decidido invertirle a La Guajira. Se han traído programas que enfrentan las grandes problemáticas del departamento, pero ni siquiera logran resolverlas. Una propuesta clave para el desarrollo de La Guajira es articular esfuerzos e inversión. La misma plata que produce La Guajira se podría utilizar para construir estas grandes infraestructuras que necesitamos para desarrollar estos sectores potenciales que tenemos, como el comercio, el turismo, la industria y todo lo que podemos mencionar en el departamento de La Guajira. Queremos un presidente que realmente mire a La Guajira como un polo de desarrollo. ¿Qué piensa usted de esto? Estoy totalmente de acuerdo. El reto político es, eso significa que La Guajira tiene todo el potencial. Eso es, lo que tú has dicho es perfecto. Estás describiendo la riqueza de La Guajira. El reto es cómo transformamos esa riqueza natural en esas condiciones en riqueza para las comunidades.
Y ahí es donde entramos nosotros los que gobernamos, entendiendo esa riqueza, a qué le apostamos y cómo lo hacemos. Porque el concepto habitual es que se roban la plata y entonces se desaparece. Y por eso yo insisto desde el primer día con los guajiros. Articulamos los proyectos. ¿Cuáles son? A cada proyecto le tenemos que trazar una ruta, corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo participan las comunidades guayú dentro de todo ese desarrollo? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de inversión para identificar los proyectos y ponerlos a andar? Una de las condiciones que yo como matemático tengo y como gobernante, y por eso he sido escogido el mejor alcalde y el mejor gobernador, porque yo sé trabajar en el territorio. Discúlpenme que hable en esos términos que parecen inmodestos, pero es mi orgullo con lo que nosotros hemos hecho. Y eso es parte de lo que yo le quiero aportar con toda la gente a Colombia. Es ¿cuál es el primer paso? ¿Quiénes son los responsables? Este proyecto, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo podemos avanzar en esos puertos? La forma en que nosotros podemos ir priorizando, primero este, segundo este, en qué nivel está, quiénes participan, la comunidad cómo está involucrada, y de esa forma nosotros vamos avanzando. Todo el potencial está en La Guajira, y ahora que vamos hacia energías no renovables, pues La Guajira, allá han tenido el carbón, pero tienen el sol, tienen el viento, entonces el reto es ponernos a trabajar y empezar a hacer que se vea uno, que los guajiros digan, mire que hicimos uno, empezamos a hacer esto y que todos veamos cómo se puede ir avanzando, pero que no sea esa desesperanza de que se promete y no se cumple. Ese es el reto y es un reto político. Todos esos los podemos articular nosotros, pero lo que nosotros tenemos que hacer y el Estado colombiano tiene que intervenir. Yo siempre cuando te estaba escuchando hablar, pues me acuerdo de la persona que me introdujo a mí en La Guajira, que ha sido quien ha reiterado a mí me ha explicado todas esas cosas y con él físicamente en el territorio Huelva, que siempre ha explicado lo que señalaste, que La Guajira, el país ha mirado a La Guajira como si La Guajira fuera un país andino y La Guajira tiene esa relación con el Caribe, esa relación con las islas, con otras partes. ¿Cómo convertir todo esto en riqueza? Ese es el reto de la política, de la claridad, pero siempre tenemos que partir del talento guajiro y siempre tenemos para cada cosa cuál es el proyecto educativo para que las personas de La Guajira sean los protagonistas de la generación de su riqueza. Porque lo que ha pasado, y doy un ejemplo, ya pasaba allá porque hay muchos enclaves donde se genera la riqueza, se ignora el territorio donde está generándose esa riqueza, las personas que están en el territorio no son las que tienen la conducción de los proyectos y después llegan otros de otras partes a hacer todas las cosas. Entonces no generamos nada. Ese es el reto político. Y como yo no tengo que ir a darle puestos ni contratos a nadie, en La Guajira ni en ninguna parte, nosotros no tenemos que sentarnos con las personas que le han hecho el daño que le han hecho a La Guajira. Primero los guajiros y en todo el contexto de Colombia es una forma diferente de gobernar. ¿Cómo le asegura? Sí. Adelante, doctor. Sí. No, dime. ¿Cómo le asegura usted a territorios como el departamento de La Guajira, le garantiza a usted los recursos? Si la corrupción es un monstruo, tenemos años de estar viviendo, mirando y viendo las consecuencias que trae este flagelo tan terrible para el país. Si las instituciones, principalmente el Congreso, no ha querido realizar las reformas de base o las reformas de fondo para reestructurar la justicia, para reestructurar la misma política, ¿cómo le garantiza un candidato a la presidencia, a territorios como La Guajira, que en su presidencia sí se van a hacer las cosas bien y sí va a haber transparencia? Por varias razones. Primero, porque yo las he hecho bien y con transparencia. Y lo que yo estoy diciendo no tiene que ver con que se me ocurrió para ganar la campaña. Es una forma de gobernar que ya he hecho y he cumplido la palabra. Empezando porque nosotros no pagamos un peso por un voto. Nosotros no pagamos para llegar y después no tenemos que llegar a robar, que significa puestos y contratos para nosotros. Eso es lo primero. Yo voy a ser el presidente de Colombia por mi trayectoria, por la forma como he gobernado, por mi experiencia, por la capacidad de trabajar con personas honestas, articularla y construir. Ese es el primer punto y es el más importante. Después, cuando usted no tiene que llegar a negociar, entonces puede llegar a transformar las relaciones y hacer, y yo doy un ejemplo. Yo fui gobernador de Antioquia. Antioquia tiene 125 municipios, muchos muy difíciles, por eso, todas condiciones. Y con todos los alcaldes trabajé, a pesar de que
el 95% de esos alcaldes estaban contra mí, pero le digo, vamos a trabajar juntos, estas son las reglas. Aquí están los recursos, hicimos un acuerdo público con cada municipio, lo que estoy diciendo, cuáles son los proyectos y garantizar que le hacemos seguimiento a todos y cada uno de esos proyectos y convocamos a la sociedad para que nos diga. Así es como trabajo yo. Si yo gano la elección, los congresistas saben que ganamos por lo que estoy diciendo, por lo que estamos hablando. Claro. Saben que es la sociedad, cuando me elige a mí, está eligiendo una persona que ha hecho de la lucha contra la corrupción un punto central de la transparencia. Yo le estoy diciendo, esto de que no hay un puesto en mi contrato, lo he dicho por todas partes. Cuando sea elegido, los congresistas saben eso. Los voy a convocar a trabajar. Sin duda que hay que convocarlos a trabajar, es que los congresistas tienen una representación y tienen una obligación de cumplirla. Y yo los voy a convocar a trabajar, los voy a respetar, fíjense ustedes, los voy a reconocer, pero les digo, no hay ni un puesto en mi contrato, aquí no venimos a negociar, nosotros venimos a trabajar. Así como suena, así es como se pueden hacer las cosas, porque de lo contrario nos tienen metido el cuento de que tiene que ser, hay que darle la plata y hay que darle agua, entonces le estamos dando el desarrollo de la Guajira y de Colombia a unos, y así no, ¿por qué? A cuenta de que nosotros tenemos que ir a entregarle a ellos los recursos públicos, y la mayoría de las personas, fíjense ustedes lo que les voy a decir, responden bien. Yo hice eso en la alcaldía y en la gobernación. Y la gran mayoría, así estuvieron en contra mía, pero cuando usted tiene las reglas claras, la mayoría responde bien, porque son inteligentes. Bueno, me tengo que despedir. Hombre, ya sí, es larguito y para nosotros también. Pero la última preguntita, doctor, ya para despedirnos. Bueno, la competencia por la presidencia de la República en este momento ha sido también, se puede decir, sui generis con respecto a las otras campañas. Nadie sabe quién va a pasar a la segunda vuelta. Hay polarización, hay enfrentamiento por la red, hay pasión. ¿Cómo se siente usted realmente para esa primera vuelta, doctor Fajardo? Pues bien, trabajando. Estoy acostumbrado a lucharla. Cuando nosotros empezamos en Medellín, la primera encuesta que yo salía a cero. Y una semana antes de ganar la alcaldía de Medellín decían que yo quedaba tercero y le sacamos la votación histórica más grande y le sacamos más de 100.000 votos al segundo. Nosotros estamos acostumbrados a luchar y a trabajar, a mantener lo que nosotros somos, vivir de acuerdo a los principios, no desesperarse y mantener una línea de comportamiento. Eso es todo, trabajar. Me gusta, y ser me gusta. respetuoso y serio. Me gusta su posición, doctor Fajardo, me gusta su sinceridad, me gusta su carácter y la manera como usted propone. Lo felicito y estaría muy de acuerdo, hombre, que una persona como usted pudiera llegar a la presidencia y convertir todas estas propuestas en realidades transformadoras para el país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un abrazo para todos ustedes y la expresión que yo repito siempre, se puede. Hasta luego y de nuevo nos encontraremos más tarde. Bueno, cómo no, doctor, que esté muy bien. Gracias.